4, 3, 2, 1. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. El Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes tiene a bien conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Como la mayoría de la gente sabe, en el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales se conmemora el 28 de enero de cada año en relación con la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo para la Protección de los Datos Personales, es decir, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Es por ello que cada día, cada 28 de enero, se conmemora este día con la finalidad de difundir los derechos que tiene todo individuo de proteger su información de carácter personal y de generar conciencia que él, en el uso inadecuado de la misma, conlleva responsabilidades. La protección de datos personales es un derecho que permite a las personas controlar la información que comparten con otros, así como el derecho para que dicha información sea usada de forma adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su intimidad y privacidad. Es por ello que el Comité de Participación Ciudadana organiza el foro titulado La protección de datos personales en la presentación de declaraciones 3 de 3 para el proceso electoral 2021-2022. Es necesario aclarar que las declaraciones 3 de 3 se refieren a las declaraciones patrimoniales, de intereses y la carátula fiscal que de alguna manera los candidatos o candidatas en cada una de las entidades que va a haber elecciones este año presenten dichas declaraciones a diferencia que tiene el INE, ya nos hablará Ceci al respecto, de la 3 de 3, ¿no? Y aquí el presidente Landeros, que es en relación a la paridad de género, ¿no? Y violencia política de género. Pero sin más preámbulo, estamos de manteles largos con las personalidades que nos acompañan en este foro. Indistinto, y más tarde nos acompañará Adrián Alcalá Méndez, que es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del INAI. Nos acompaña también nuestra presidenta Alejandra Yasmín González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. También está con nosotros Isabel Davara Fernández de Marcos, abogada y socia del despacho Davara Abogados y especialista en el tema de protección de datos personales. Está también Cecilia Azuara Araí, directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral. También nos acompaña Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Está también Edgar Telles Padrón, comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador de la Ciudad de México. Sin más preámbulo, voy a comenzar a presentar a nuestra primera ponente, ¿no? La dinámica será una participación de hasta 8 minutos en una primera ronda cada uno, para después terminar con una serie de conclusiones de hasta 2 minutos por cada uno de los participantes. En primer término está Isabel Davara, es doctora en Derecho, licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Unidad Pontificia Comillas de Madrid, abogada practicante en México y en España, socia fundadora del despacho Davara Abogados, firma legal especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación, consejera del Consejo General de la Abogacía Mexicana y vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, secretaria ejecutiva y miembro del Consejo de la Asociación de Internet en México, líder de privacidad en la American Chamber of Commerce de México, profesora y coordinadora del Diplomado de Derecho Digital, Tecnologías e Innovación del ITAM.
Profesional certificada en privacidad en Estados Unidos, Europa, gestión de proyectos y líder en privacidad por la International Association of Privacy Professionals. Conferencista y panelista en más de 300 foros. Autora y coautora de más de 15 libros y más de 150 artículos y ensayos en la materia a nivel nacional e internacional. Estimada Isabel, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Tienes la palabra. Mi estimado comisionado, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y una gran responsabilidad porque ustedes son los expertos en todo este tema de las declaraciones 3 de 3 y sobre todo el movimiento y sobre todo en el contexto electoral, como planteabas. Entonces, bueno, saludo con muchísimo gusto y agradezco la presencia de cada uno de mis copanelistas que seguro lo van a hacer mucho más que yo. Y yo me voy a centrar, como decías, querido Salvador, en la parte en la que me especializo, que es la protección de datos personales, ¿no? Miren, al principio me parece que cuando surgió la iniciativa 3 de 3, evidentemente como una iniciativa un poco de la sociedad civil y algunos otros miembros o grupos políticos, a mí, yo siempre he dicho protección de datos personales es un derecho humano que les sigue correspondiendo. Es verdad que la expectativa de privacidad cede un poco en cuanto a estos servidores, a los servidores públicos, porque bueno, tienen que dar cuentas según su función, y eso me parece que en relación con la prueba del interés público, que es lo que nos va a ver cuando dos derechos colisionan, como puede ser el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a protección de datos personales, debería ser una prueba caso por caso. Es evidente que hay un informe muy interesante del INAI respecto a estas declaraciones del 2018, que seguro que nuestra querida Ceci y el comisionado Alcalá seguro que profundizan en él, en el que va diciendo todas estas cosas que no es más que ir teniendo en cuenta. Como decías, querido comisionado, el derecho a protección de datos es algo que ahora se conoce más, pero que ha sido muy desconocido y que a veces, en relación con la transparencia y el acceso a la información pública en México, sobre todo por el hecho de cómo nació, ¿no? Que nació como un límite al derecho al acceso a la información pública, pues se ha visto un poco disminuido, ¿no? Pero yo creo que cada vez más y sobre todo evidentemente con las consecuencias de la pandemia y de la vida en línea, nos hemos dado cuenta cómo este derecho humano, porque es un derecho fundamental, ¿no? Aunque sea de tercera generación, cómo te persigue la información que se sabe de ti, que está en poder de otros, ¿no? Y yo con todo esto entiendo perfectamente toda la parte de esta prueba de interés público y de que los ciudadanos tengamos derecho a saber y que se pueda considerar la integridad, ¿no? Y el honor, la reputación, la evolución patrimonial de alguien que se presenta a servidor público, pero insisto, no dejan de tener cada uno de ustedes que son servidores públicos, no dejan de ser seres humanos con derechos fundamentales y con derechos humanos. Y más allá de eso, los terceros dependientes, ya sean cónyuges o asimilados o dependientes directos que aparecen como de información. Al principio les digo, y mucho antes de que saliera la 3 de 3, cuando se les obligaba a dar la declaración patrimonial, a mí siempre me parecía una barbaridad, ¿no? Porque el hecho de que yo tenga que saber que ese servidor público está capacitado para realizar ese trabajo, o cuánto cobra, o con cuánto empieza y cuánto sale, la evolución patrimonial y demás, no quiere decir que yo tenga derecho a conocer, por ejemplo, datos de dependientes que tengan, por ejemplo, una discapacidad, ¿no? Y aunque no tenga una discapacidad, simplemente el hecho de que tenga dependientes menores, ¿no? Porque en todo esto siempre es un equilibrio, ¿no? ¿Qué tanto me afecta a mí como ciudadano conocer esa información? Es decir, es relevante para mí y mejor dicho, que tanto les afecta a ustedes que esa información sea pública. Ha cambiado mucho desde que se empezó con la 3 de 3 y ha quedado muy claro que esa información se divide entre de acceso público y luego reservada y dentro de reservada confidencial, ¿no? Y me parece muy bien que quede muy claro quién puede acceder a esa información en cuanto a quién, los órganos fiscalizadores, ¿no? Y en qué circunstancias. Pero aún así, aunque superáramos el criterio de proporcionalidad que el INAI va diciendo caso por caso cuál es el caso y pone el ejemplo de los menores, ¿no? Y del interés superior del menor, ¿no? Aunque superáramos el criterio de proporcionalidad, yo quiero señalarles una cosa muy complicada
que es la parte de las medidas de seguridad, ¿no? Esta parte de concentrar toda la información y que además se tenga acceso, no estoy diciendo que no se deba hacer y que no sea lícito, estoy diciendo que es muy peligroso y que las brechas de seguridad y que esas medidas de seguridad que se van a tener que adoptar o que se tienen que adoptar y por cualquiera que acceda a esos datos, no solo por el que lo detente, ¿no? El que lo ostente, el custodio de ellos, sino por cualquiera que en el ejercicio lícito de sus competencias y facultades acceda a esos datos, nos pone en una peligrosidad importante sobre datos que además van a ser en muchas ocasiones sensibles, ¿no? Entiendo perfectamente la lógica de intentar acabar o intentar disminuir en lo que podamos el gran problema de la corrupción y por lo tanto extenderlo a toda esta parte de ¿no? Cónyuges asimilados y dependientes directos. Pero es que también hay otros que son indirectos que pueden estar, y lo vuelvo a entender, pero el INAI dice en una parte de su informe una frase que dice que es razonable estimar que se trata del mismo núcleo patrimonial y del mismo círculo de influencia y relaciones, de manera que sí existe un interés público que justifica esa intromisión. Yo lo entiendo, pero hay muchas ocasiones que no me dejarán ustedes mentir, que las familias ni nos hablamos, ¿no? Y entonces que yo tenga un hermano, que no es mi caso, porque aunque ya sea más mexicana que el mole, no viven aquí, pero que yo tenga un hermano que se dedica a la política y si ni me hablo con él, que vengan y me pregunten por mis circunstancias, ¿no? Y a la vez, por otro lado, les voy a decir que desde el sector privado nos afectan otra serie de legislaciones, tanto nacionales como internacionales, que complementan estas, ¿no? Cuando tú das servicio a empresas, sobre todo en el marco internacional, te hacen pasar unos cuestionarios, ¿no? de anticorrupción, especialmente las estadounidenses, que te preguntan un montón de cosas en este sentido, ¿no? Y evidentemente, como todos ustedes saben, toda esta parte de personas vulnerables y demás. Es decir, todo esto hay que complementarlo, no solo en el sector público tienen ustedes estas leyes, sino también en el sector privado. Pero el problema es siempre el equilibrio, y el problema de la información personal es que precisamente es que es personal y por lo tanto te sigue toda la vida. Es decir, lo que tú digas y sobre todo determinada, ¿no? Cuando yo les daba el ejemplo de un dependiente, por ejemplo, o de un cónyuge que tenga una discapacidad y tú entonces obtienes, ¿no? No sé, algo que impacta en tu declaración fiscal porque estás obteniendo algún beneficio, ¿no? médico. Les voy a poner el mismo ejemplo que ponemos siempre, porque aquí todo gira siempre en torno a la proporcionalidad y la prueba de interés público y del otro lado la del daño, ¿no? que sufre el que sus datos se ven tratados, ¿no? Porque les digo, ha cambiado mucho. Al principio era todo vamos a hacer público y eso sí me parecía una barbaridad, e incluso en términos electorales me parecía que podía ser incluso usado como quien se negara a dejar invadir sus derechos fundamentales, por lo tanto podía ser automáticamente un sujeto que era supuestamente no íntegro, ¿no? Si no querías dejarte avasallar tus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que si ponemos la diferencia, por ejemplo, cuando se hacen otras preguntas, en derecho a la protección de datos y a privacidad y en relación con la información pública, siempre son estas dos temas. Les voy a poner el ejemplo que tuvimos hace varios años con un presidente y el acceso a su expediente clínico, ¿no? A su historia clínica, a su expediente médico, ¿no? Pues no, ya voy a terminar porque me puse el cronómetro, pero para que veamos la comparativa, ¿no? Yo no tengo por qué saber si el señor presidente es estéril y a lo mejor eso sale en su expediente médico. Eso no afecta nada en su capacidad para gobernar, pero, por ejemplo, a lo mejor sí tengo derecho a saber si está en una capacidad mental y física para gobernar. Pero es muy diferente acceder a esa historia clínica, que además incluso puede tener datos que sean genéticos y que a lo mejor se pasen a generaciones posteriores. ¿Sí me explico? Entonces, esto es caso por caso. A mí lo que me gustaría sería mandar un mensaje. El informe del INAI es muy completo, de 2018, pero que hay que seguir con todas las cosas que, sobre todo desde Aguascalientes, se ha ido haciendo. Hay que seguir trabajando en eso, en qué se mete a ese sistema, a esa compartición, y sobre todo quién accede, porque quien acceda no solo va a tener que probar que tiene derecho a acceder, sino todas las medidas de seguridad en el camino. Y déjenme terminar diciéndoles que las vulneraciones de seguridad, las brechas, como se conocen más comúnmente en el mercado, no es si te va a pasar, es cuándo te va a pasar.
Entonces, también hay que tener cuidado qué es lo que uno se está obligando a recabar, ¿no? Y bueno, de nuevo, muchas gracias y quedo a sus órdenes y aprender de todos ustedes en sus siguientes participaciones. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues insisto, muy interesante la postura que siempre tienes respecto al tema, la prueba de interés público, ¿no? La proporcionalidad que mencionas entre esta prueba de interés público y la prueba de daño, sobre todo las medidas de seguridad que deben de tener cada institución cuando se lanza una plataforma de este tipo donde tienen muchos datos personales y se pueden vulnerar, ¿no? Es decir, tenemos que identificar qué información solicitan estas plataformas y quién puede acceder a este tipo de información para que no se puedan vulnerar. En fin, es parte de una síntesis muy ejecutiva que mencionó Isabel. Bien, a continuación le daré el uso de la palabra al presidente del Comité de Participación Ciudadana y también presidente del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, el doctor Edgar Eduardo Telles Padrón. Leeré una semblanza de su trayectoria. Se ha desempeñado como director general adjunto de adopción de proyectos de la Procuraduría General de la República, como director ejecutivo de investigaciones jurídicas y asuntos legislativos del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y como asesor de la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM, obtuvo el certificado Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Humanos por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, máster en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional, maestro en Jurisdicción Penal Internacional y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Este grado lo tuvo con la calificación sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana de las carreras de licenciatura en Derecho y en la licenciatura en Derechos Humanos en las materias de Derecho Comparado, Derecho Humanitario y en la de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Asimismo, es parte del cuerpo de dictaminadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha publicado en México y en el extranjero. En las publicaciones en el extranjero se encuentra la relación de la Corte Penal Internacional con el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, diferencia entre el agotamiento de los recursos internos y el principio de complementariedad, y coescribió el artículo "Existe un conflicto armado interno en México, análisis a la luz del derecho penal internacional". En las publicaciones nacionales se encuentran la relación del Estatuto de Roma con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la aplicación directa del Estatuto de Roma en el Estado mexicano y la relación de la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia. Mi estimado presidente de la Ciudad de México, tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Muchas gracias por la aceptación a participar en este foro. Muchas gracias por la invitación. Gracias al comisionado, bueno, a los que comparten, con los que compartimos la mesa, Adrián Alcalá Méndez, la presidenta Alejandra Yasmín González, a Isabel Dávara Fernández, que me precedió, a Cecilia Azuara, a Luis Fernando Landeros Ortiz. Gracias, comisionado Salvador. Gracias, comisionado Jesús Suárez, que hemos estado trabajando siempre de la mano con el CPC de Aguascalientes. Y entrando a la materia, abordando un poco lo que hizo mi predecesora, es por eso que los avisos de privacidad son muy importantes. ¿El por qué? Porque se tiene que establecer cuál es el nivel de seguridad ante quién se puede transmitir la información correspondiente, salvo aquellos que establezcan la ley, que yo creo que se abordará un poco más adelante. Pero también cabe a realizarse la pregunta, ¿por qué hemos llegado a este punto de querer transparentar todo o lo más posible de los posibles candidatos a las posiciones de elección popular? Y esto es porque el combate de la corrupción ha llegado a tal punto que lamentablemente la sociedad en lo general perdió la confianza en el servidor público, en sus representantes, en su gobierno y en sí en la democracia, ya que, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala,
La corrupción no solo afecta a los derechos de los particulares individualmente, sino que repercute negativamente en toda la sociedad en la medida en que se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo en el orden democrático y el Estado de Derecho. En este sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su preámbulo que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. En este sentido, también la Corte Interamericana nos marca que los estados deben de adoptar todas las medidas para prevenir y sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. Por ello, para evitar en lo más posible en un futuro que las personas candidatas puedan caer en posibles hechos o actos de corrupción, es que las personas ciudadanas tengan la posibilidad de conocer los antecedentes de las personas que se postulen para un cargo de elección popular, como es el proceso electoral 2021-2022. En el tenor la mayor información, el tener la mayor información posible de las personas candidatas. Y es la demanda del pluralismo propio de una sociedad democrática que requiere la mayor circulación de informes y opiniones. Esto mismo lo mencionó la Corte Interamericana en el caso Argentina, en el caso Kimel contra Argentina. Es por esta cuestión que los representantes de la sociedad civil en el sistema anticorrupción, que son los CPC, junto con la sociedad civil, en este caso Transparencia Mexicana, no hace mucho han empujado la necesidad de que se establezca la llamada 3-3 para todos los procesos electorales como una obligación. Es por ello que celebro este tipo de eventos encabezados por la representación de la sociedad civil en Aguascalientes para impulsar este tipo de acciones de cara al proceso electoral que tendrán en la entidad federativa en la cual estará en juego la gubernatura. No obstante, es primordial que tanto la sociedad civil y los CPC sigan impulsando estas acciones, ya que no basta que se establezca una normatividad de 3-3 en materia de personas candidatas a puestos de representación. Y estos, lamentablemente, se los puedo comentar de primera persona, ya que en la Ciudad de México, en su constitución local, en el artículo 27, democracia representativa, en el apartado correspondiente a partidos políticos en su numeral 4, establece que se cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés fiscal y protección de datos personales, paridad de género y las temas que establezca la ley. No obstante, en las elecciones de apenas el año pasado, pese a estar en la Constitución, sin embargo, existe un problema radical, ya que esto no está reglamentado y por ello la 3-3 en la Ciudad de México no fue posible. Es por ello que la importancia de la sociedad civil en general, en donde se incluye al sector empresarial, empujen para que se pueda establecer la 3-3 en las elecciones y conocer mejor a las personas candidatas. Y por otra parte, es necesario la voluntad política de las personas que estén en el gobierno y de querer que su entidad federativa sea un modelo de democracia y sobre todo un respaldo al sistema local anticorrupción y a su representación ciudadana, como ha acontecido en la entidad federativa de Aguascalientes, donde han trabajado en conjunto y confío que seguirán trabajando. De esta manera, y desde luego, siempre van a existir diferencias, las cuales es una sana convivencia y llegarán a un punto común, lo anterior en lo sustantivo en una sociedad democrática. La discusión de ideas es fundamental, el establecer las características de la 3-3, la información recibida y la que se puede compartir y especificar, y esto es como se mencionó al principio, en los avisos de privacidad, para qué va a ser la información, a quién va a ser transmitida y cuál es el nivel de seguridad que va a tener esta información y sobre todo dar a conocer a la gente los avisos de privacidad correspondientes. Siendo el lado positivo de las entidades federativas en donde se ha manifestado que a diferencia de Aguascalientes, hay varias entidades federativas que lamentablemente el sistema local anticorrupción no tiene el apoyo de la entidad correspondiente y han sufrido un ataque sistemático a sus actuaciones. No por ello se debe de recalcar que si bien es cierto, la 3-3 implica cierta información que tienen que dar los servidores públicos, hemos llegado a este punto por las actuaciones que lamentablemente hemos tenido sobre hechos o actos de corrupción, de como se ha visto, personas muy allegadas a las personas candidatas llegan a establecer, sobre todo en contrataciones de empresas para ciertos servicios públicos e inclusive también sirve a la ciudadanía para analizar a cada persona candidata respecto a su desarrollo como servidor público, porque nos hemos dado cuenta, lamentablemente, en el Estado mexicano, que se llega con un patrimonio X y se sale con un patrimonio
doble X, que no corresponde al salario de un servidor público, que aunque sumando todos los años de trabajo, no corresponde a lo que está determinando. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de determinar la 3 de 3? Es porque la ciudadanía ha pedido la confianza en los servidores públicos y lamentablemente esto hace una fragmentación de la democracia. Es por ello la necesidad de la 3 de 3, respetando siempre los datos personales y tener mucho cuidado con los avisos de privacidad, ya que también se han generado trampas dentro de los entes públicos en los cuales hemos visto que hay ciertos entes públicos que establecen un aviso de privacidad rápido para que las personas no lo puedan leer. Y en sector privado es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas telefónicas con nuestros datos personales que se han filtrado sobre ciertas circunstancias, o simplemente damos un clic y no leemos el aviso de privacidad respecto a las empresas o a servicios que nosotros conocemos? Y sobre todo el desconocimiento de algunos servidores públicos en establecer cómo se hace un aviso de privacidad, cómo se debe dar a conocer y cuál es el nivel de reserva que tiene que tener la información. Por mi parte, para no excederme de mi tiempo, porque los llevamos, ahora vienen varios panelistas muy buenos en la materia, como la que me precedió en la palabra, y sería todo por mi parte, quedando ante ustedes para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues le has dado en el punto, ¿no? Es decir, los avisos de privacidad deben ir acompañados en estas plataformas de 3 de 3 que impulsamos los EPCs, ¿no? Es importante la pregunta que señalas de ¿para qué llegan a transparentar la información de los precandidatos? Pues es justamente por lo que manifiestas más adelante, de analizar cómo llega un servidor público a un determinado cargo de elección popular y visualizar cuál ha sido su evolución de manera en el patrimonio al momento del término de ese mismo cargo. Entonces, pues lo que nos queda es, por un lado, lo que mencionaba Isabel, la proporcionalidad del interés público, la prueba de daño, aunado a los avisos de privacidad que tú manifiestas. Bien, a continuación, le daré el uso de la palabra a nuestra querida Ceci Azuara Araí. Leeré también su parte de su trayectoria. Obtuvo los grados de maestra en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM. Ha sido ponente en temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental dentro del sector público, así como en diversos foros nacionales e internacionales. Asimismo, es autora de diversas publicaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es profesora de la materia Derecho de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la redacción de la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal de la Cámara de Diputados en 2001. Trabajó 11 años en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, ocupando diversos cargos, entre otros directora general de Asuntos Jurídicos, secretaria de Acuerdos y secretaria de Acceso a la Información. Actualmente es titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral. Tienes el uso de la palabra, querida Ceci. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Gracias al CPC de Aguascalientes por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir además este panel con especialistas de este nivel y además gente muy querida y respetada por mí. A diferencia de quienes me han precedido, voy a compartirles una presentación un poco a modo de guía y para dar un poco más de claridad a ciertas cuestiones que quiero compartir con ustedes. A ver si... Ahí está, ¿verdad? ¿Ya la están viendo? Voy a dar inicio para sacarle provecho al tiempo que tenemos. Voy a iniciar, bueno, desde la perspectiva del voto informado. En nuestro país, la Constitución dice que el voto es un derecho y es una obligación. Y un voto sin información, pues no es un voto informado, ¿no? Transparencia Mexicana por ahí ha dicho en alguno de los análisis que ha realizado que hemos sido muy injustos con la ciudadanía porque le hemos exigido un voto informado sin proporcionarles de la manera más adecuada y eficaz información sobre las candidatas y los candidatos.
Pero en ese sentido, en el sentido del voto informado, tenemos varias iniciativas ya desde hace tiempo que han tenido como propósito justamente dirigir la situación hacia proporcionar mayor información a la ciudadanía. Tenemos un ejercicio que hace el Instituto Nacional Electoral desde 2012, desde que era IFE, que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles. Tenemos un ejercicio que hace la UNAM con apoyo de otras instituciones, que es el de voto informado. Tenemos, por supuesto, el tema que hoy nos convoca, que es la iniciativa 3 de 3, las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, que ha impulsado desde hace tiempo Transparencia Mexicana. Y tenemos también una iniciativa 3 de 3 en materia de violencia de género, que impulsa el INE y que ahorita voy a abordar un poquito más sobre las diferencias con la otra iniciativa 3 de 3. Entonces, no hemos sido, digamos, desde hace tiempo indiferentes al tema, pero pues este está escalando para beneplácito de muchos, creo, y de los ciudadanos, y para pues, el beneficio de la democracia, en cuestiones pues mucho más serias y mucho más, digamos, de carácter obligatorio para poder contar con esta información. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de declaraciones 3 de 3? Decíamos que la 3 de 3 que ha impulsado Transparencia Mexicana desde hace tiempo y que ahora forma parte de una iniciativa para hacer obligatoria esta presentación, pues tiene como propósito que las candidatas y los candidatos presenten y hagan pública su información patrimonial de intereses y de impuestos, la fiscal, ¿no? Con el propósito de tener pues claridad sobre con qué bienes ingresa efectivamente a la ocupación de un cargo público, si tiene algún interés en particular en cierto sector o materia que pudiera tener injerencia en el cargo que va a desempeñar, y bueno, si está al corriente de sus obligaciones más básicas, que son las fiscales. Por el contrario, la 3 de 3 contra la violencia, que ha impulsado el Instituto Nacional Electoral a partir del proceso electoral anterior, tiene que ver con una declaración bajo protesta de decir verdad que hacen los candidatos para señalar que no han sido autores de violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género, que no han sido acusados por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y que no son deudores alimentarios, tratándose pues de obligaciones en relación con los hijos. Ha sido un proceso todavía experimental dentro del instituto, en donde se tuvo que revisar aleatoriamente la veracidad de estas declaraciones, porque son demasiados candidatos y era poca gente la que tenía la posibilidad de trabajar al respecto, pero bueno, se perfeccionará seguramente en los procesos electorales futuros. No necesito explicar cuál es el fin, pues el fin es justamente tratar de que candidatos de estos grupos, digamos, personas que están interesadas a llegar a cargos, no tengan estas características dentro de su comportamiento. Al final es una parte importantísima la lucha que estamos teniendo contra pues la violencia de género y el tema de feminicidios, en fin. Pero voy a regresar un poco a lo que estamos ahora, a lo que nos convoca, y quiero decir qué información necesitamos para votar. Pues quién es el candidato es indispensable saberlo, no solo físicamente, que eso nos los encontramos en cada esquina, ¿no? La fotografía, el volantito que nos entregan diciéndonos que es tal o cual persona, y entonces conocemos muy bien las caras ligadas al nombre, pero no tenemos idea de quién es el candidato. Y cuando digo quién es el candidato, pues necesitamos saber qué trayectoria tiene, qué posturas ha tomado a lo mejor ante ciertas cuestiones, en fin. Y aquí también entro a hablar de cuál es su trayectoria, necesitamos saber cuál es su trayectoria. También necesitamos conocer cuáles son los posibles riesgos públicos derivados de sus intereses particulares. ¿Qué intereses tiene este candidato a lo mejor en un sector, porque forma parte del consejo administrativo de una empresa, y eso lo ubica en una postura de conflicto de interés, ¿no? En temas que probablemente tienen que ver con políticas públicas actuales. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Si representa algún grupo vulnerable o marginado, y toda la información que nos permite evaluar su trayectoria y aquella que puede influir en el desempeño del cargo que pretende ocupar. Creo que en resumen y a grandes rasgos, engloba, digamos, la información que necesitamos conocer sobre las personas que pretenden ocupar esos cargos. ¿Por qué es pertinente hacer obligatoria la presentación de declaraciones 3 de 3? Yo creo que la respuesta más clara nos las da la propia Transparencia Mexicana, en el informe que presentan, donde nos dice que en la elección 2021, donde la presentación de estas declaraciones era voluntaria, solo el 5.7%, solo ese porcentaje de la totalidad de candidatos y candidatas publicaron su declaración patrimonial de intereses y la opinión de cumplimiento en el pago de sus impuestos. Ya el número
pues es alarmante, ¿no? O sea, nos da cuenta de que si lo dejamos a discreción del candidato y la candidata, pues no es una cuestión que les interese poner a disposición de la gente y no están con ello ganando o perdiendo votos porque la gente pues va a votar solo que sin conocimiento. Ese es el problema. En el caso, quiero poner el ejemplo del sistema candidatas y candidatos conóceles que lleva el INE. Aquí van a ver claramente cómo esta razón se fortalece. Este proyecto inicia en 2012, en el proceso electoral de 2012, ha tenido diversas modificaciones que han procurado fortalecerlo, se repite en 2015, en 2018 y 2021. Solo que hay una diferencia entre 2021 y los procesos anteriores. En 2021, por un acuerdo del Consejo General, la información que se carga en este sistema fue obligatoria. Y ustedes podrán ver en la columna del extremo derecho cómo el cumplimiento varía cuando la información es voluntaria y cuando la información es obligatoria. En 2012 tuvimos el 21.98%, en 2015, que fue el más alto, 39.19%, y en 2018 el 29.90%. Nunca llegamos ni siquiera al 50%. En 2021, que fue el año en que resultó obligatoria esta presentación de información, se alcanzó el 94.07%. Entonces hay una diferencia abismal y si queremos implementar una política pública nos queda claro que la obligatoriedad tiene mucho que ver en este tema. El diagnóstico, que no es mío, es de Transparencia Mexicana, pues es que hay grandes asimetrías en la publicación de la información, que hay obligación de entregar a la autoridad, pero esto no es igual a la disponibilidad de la información, es decir, que yo entregue a la autoridad no quiere decir que la población lo conozca, y que disponibilidad no es igual a accesibilidad. Muchas veces sí hay disponibilidad, pero igualmente es muy complicado acceder a la información. Tenemos el ejemplo en el proceso federal pasado. Nosotros en el INE vinculamos el sistema candidatas y candidatos, pusimos un vínculo a todos los organismos públicos locales de los estados en relación a las candidaturas locales que competían para ese proceso, y la verdad es que la simetría de la información era infinita, pero además muchas veces era tan complicado llegar a la información que aunque estuviera disponible no era accesible. Entonces estos son pues temas que también vale la pena considerar. Los desafíos para las democracias del siglo XXI son enormes. Tenemos encima las redes sociales, en donde hay un exceso de información que no siempre es veraz, y combatir estas noticias falsas y estas noticias distorsionadas muchas veces desgasta más si no tenemos, o no muchas veces, ¿no? Desgasta más si no tenemos información veraz a la mano. Hay una desinformación masiva, hay una falta de flujo libre, equitativo y plural de información centrada en los votantes. O sea, todo se centra en qué pueden darnos los partidos o qué pueden darnos los candidatos, pero no qué necesitamos como votante. Hay grandes asimetrías, polarización y en muchos casos también debilidad institucional. ¿Qué se busca con la publicación de las declaraciones 3 de 3? Pues brindar elementos a la ciudadanía para la emisión de un voto informado, que es lo que he querido decir desde el principio. Por supuesto, inhibir conductas que contribuyan a la vulneración de los valores que deben regir en el servicio público, propiciar la transparencia en el actuar de estas personas que desean ocupar un cargo público, generar responsabilidad en su actuar, ¿no? O sea, es una responsabilidad también poner a disposición información sobre mí que les puede interesar para ver si comparten o no lo que yo les propongo, ¿no? Que la información se centre en los votantes, como decía, y que el formato exigido promueva la publicación de información mínima que se deba saber. ¿Cuáles son las acciones clave para que el votante esté en el centro? Pues generar y publicar información relevante es la primera. Abrir información mínima indispensable para propiciar un voto informado, publicar en datos abiertos, en multiformatos. Esto tampoco es idea mía, esto lo obtengo de este estudio de Transparencia Mexicana. Compartir arquitectura de datos para permitir interoperabilidad en algunos casos, homologar formatos, homologar experiencias de usuario, es decir, lenguaje ciudadano, fácil acceso, en fin. Ahora, ¿qué datos personales se tratan respecto de las candidaturas a cargo de elección popular? Tenemos datos patrimoniales, fiscales y de intereses que corresponden justo a las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Y aquí está un poco lo que traté de hacer es un panorama de los distintos rubros o distintos datos que los candidatos tienen que poner a disposición o tendrían que poner a disposición de resultar esta iniciativa procedente. Tendrían, en el caso de situación patrimonial, 11 rubros de información: datos curriculares, empleo, cargo, comisión, experiencia laboral, ingresos mensuales netos y del año anterior,
bienes inmuebles, vehículos inmuebles, inversiones, cuentas, otros valores, adeudos y pasivos, y préstamo o comodato por terceros. En el caso de declaración de intereses son 7 rubros de información que se refieren a participación en empresas, sociedades y asociaciones, en participación en instituciones, apoyos o beneficios públicos y en representación, clientes, beneficios y fideicomisos. Todos estos datos nos permitirían conocer si hay una vinculación importante, un compromiso importante de esta persona en ciertos ámbitos, digamos, de la vida privada, ¿no? Y la fiscal finalmente, que es un documento, es bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto es en síntesis lo que contienen estas 3 de 3. Quiero traer a colación el criterio del Poder Judicial de la Federación, que si bien es aplicable a servidores públicos ya en sus cargos, resulta relevante para el tema. Lo que nos ha dicho en distintas tesis el Poder Judicial de la Federación es que los aspectos de la vida privada que pudieran estar vinculados con el desempeño del encargo están sujetos a un mayor escrutinio social. Ya lo decía Isabel, hay un ámbito de privacidad que se ve disminuido y la lógica está pues justamente en que estoy trabajando en el ámbito público y se requiere saber más de mí, ¿no? No ilimitadamente, pero sí más. Este criterio se ha extendido incluso para quienes han dejado de ocupar un cargo público. O sea, si yo salgo del servicio público y hay ciertos datos que me vinculan con mi cargo pasado, pues estos también, digamos, pueden ser de escrutinio social. Y entonces tenemos que está el ámbito privado, el ámbito público y en medio un espacio que resulta pues de interés público. Y yo creo que sí se ubica ahí el patrimonio, las obligaciones fiscales y las declaraciones de intereses. Es decir, sí nos dan elementos a los ciudadanos para entender por quién estamos votando, para entender qué persigue esa persona o qué intereses podría tener y si estos me benefician o no a mí en lo personal. Entonces, bueno, en general creo que ahí se ubica. Y pues inevitable, ya vi que por aquí estaba Adrián, no sé si creo que por ahí está inevitable hablar de un criterio reciente, muy reciente del INAI, que me parece que además, si bien no aborda el tema de 3 de 3 ni trata específicamente sobre este tipo de candidaturas, sí nos da mucha luz sobre el camino para determinar si esto es de interés público o no. Son 2 resoluciones, fueron resoluciones recaídas a 2 solicitudes de acceso a la información que se presentaron ante el INE. Ahí tienen los números por si las quieren consultar. El contexto es que, como ustedes saben, en el INE, en procesos electorales, ya hace tiempo también se ha trabajado en acciones afirmativas. El año pasado, en estas acciones afirmativas se incluyeron LGBTIQ y más, y indígenas, afromexicanos, en fin, tenemos ya un abanico importante de acciones afirmativas que pretenden que haya pues, una representación más plural en los cargos que se ocupan. Nos pidieron estas listas, solo que antes de ello, el Tribunal Electoral, por una impugnación que hubo respecto de un acuerdo general del Consejo General del INE, determinó que no podíamos nosotros dar a conocer qué candidatos estaban postulando por una acción afirmativa, dado que era vulnerable, los ponía en situación de vulnerabilidad, el estar representándose, digamos, como parte de una comunidad marginada, ¿no? Ya fuera por diversidad sexual, por ser migrante, por residentes en el extranjero. Y entonces, pues a la hora que nos hacen esta solicitud de información, lo que el INE hizo, como no sé cómo estoy ya ni en el tiempo, perdón, estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Lo que hizo el INE fue clasificar la información que estaba vinculada, o sea, para quienes se les había pedido consentimiento, para quien negó el consentimiento, clasificamos esta relación de información, no dimos los nombres, dimos las cuotas con las que había cumplido cada partido y en el caso en que daban el consentimiento, pues entregaba la información tal cual. ¿Qué pasó? Pues el INAI analizó el contexto, señaló que el INE había respondido correctamente porque efectivamente era información que se constituía como un dato personal, además de información pues delicada y de la más vulnerable, hablando del ámbito de datos personales, pero que sin embargo valía la pena hacer la prueba de interés público. Y así lo hizo, analizó la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Aquí hay algunos argumentos que nos da el INAI. Yo les voy a mandar esta presentación por si la quieren compartir.
Incluso, pues también les di ya los números de las resoluciones donde pueden verlo con más detalle, pero lo que dijo el INAI fue que era una medida idónea el dar a conocer la información, porque la ciudadanía tenía que conocer quiénes eran aquellos que pretendían representar o que ya representaban un determinado grupo de personas, especialmente pertenecientes a un grupo vulnerable, así como el actuar del sujeto obligado en cuanto al cumplimiento de las cuotas establecidas en inclusión de acciones afirmativas, esto es los partidos políticos. Es decir, hay un cumplimiento a la regla, pero además hay una necesidad de conocer quién me representa si yo soy grupo vulnerable. Había una necesidad porque es posible concluir que existe un interés superior de la sociedad por conocer la información solicitada, y hay proporcionalidad porque si bien es cierto que la publicidad del dato no está prevista en alguna ley, el hecho de que las personas se negaran expresamente a la publicidad les genera una expectativa razonable de privacidad en consecuencia, pero también lo es que en el presente caso existe una causa de interés público que permite dar a conocer la pertenencia a determinado grupo vulnerable aún sin el consentimiento de los titulares. ¿Qué resolvió el INAI en consecuencia? Pues modificar e instruir para que se diera a conocer la información, dado que en esta prueba de equilibrio, pues había una preponderancia, digamos, del interés público de conocer que el interés de estos candidatos o candidatas por mantener bajo confidencialidad esta información. Creo que estas pruebas son necesarias, yo opino lo mismo que Isabel, es casuístico. Sin embargo, en este tipo de cosas, impulsar políticas públicas requiere, pues sí, de ir en bloque, digamos, ¿no? O sea, sí creo que la obligatoriedad de presentar las 3 de 3 va a hacer que tengamos una ciudadanía mucho más informada, con un voto mucho más certero sobre lo que cada quien piensa que debe, privar. Y creo que también se elevan los estándares de ética y responsabilidad pública de las candidatas y los candidatos. Yo decía al principio que esto se ha centrado en el interés de los partidos y los candidatos. Ellos no han perdido nada por no dar información, ¿no? El que ha perdido es el ciudadano. Entonces creo que es la forma también de elevar este estándar de ética y responsabilidad pública en ellos para que quien salga ganando pues sea el ciudadano y en consecuencia pues la democracia. Hasta aquí me quedo, no sé si me pasé de tiempo, una disculpa de antemano. Gracias. Es imposible cortar el tiempo con tanta información y tan poco tiempo por parte de los participantes. Entonces no te preocupes, estás bien. Antes de darle la palabra a nuestro próximo ponente, quiero dar las gracias y la bienvenida a nuestro comisionado Adrián Alcalá Méndez, que por motivo de agenda tenía un foro, pero en un momento le cederemos el uso de la voz. Bienvenido, comisionado. Lo que mencionaba Ceci es sumamente importante y es el objetivo, yo creo que de la 3 de 3, ¿no? Tener información, que el ciudadano tenga la información para que emita un voto informado y razonado. Hace una comparación de las declaraciones 3 de 3 que lanza Transparencia Mexicana y ahora estamos reimpulsando los CPCs en las entidades federativas con la 3 de 3 en el tema de violencia, ¿no? Yo creo que es importante que poco a poco ya hay una iniciativa que llevemos a la obligatoriedad de la 3 de 3, ¿no? Y también podamos de alguna manera solicitar bajo protesta decir verdad que están aportando la información correcta cuando den de alta esta información en las plataformas. Bien, a continuación, para seguir con nuestro programa, daré el uso de la voz a nuestro consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, a Luis Fernando Landeros Ortiz, que leeré también parte de su reseña. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y maestro en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde además ha tomado cursos de especialidad en la materia. Cuenta asimismo con un diplomado en Gobernanza Democrática por el CIDE. En materia electoral ha desarrollado su carrera en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes desde 2006 como jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, posteriormente director jurídico y consejero electoral en el periodo de 2010 a 2015, donde fungió como presidente de la Comisión del Servicio Profesional Estatal Electoral. Actualmente es consejero presidente nombrado bajo el procedimiento desarrollado por el Consejo General del INE
para el periodo comprendido entre 2015 y 2022. Desde el 2018 imparte el Seminario de Derecho Electoral en la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Ha sido conferencista y ponente en diversas ocasiones. Desde 2014 escribe semanalmente la columna Debate Electoral, que se publica los viernes en el diario La Jornada de Aguascalientes. Tiene el uso de la voz. Estimado consejero presidente, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este foro. Gracias, estimado Salvador. Bueno, pues antes que nada, agradecer en su conjunto, pues a quien integran el CPC, la Comisión de Participación Ciudadana de Aguascalientes, en particular a su presidenta, Ale. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir este foro con las y los ponentes que, bueno, pues muy atentamente hemos estado escuchando sus interesantes exposiciones. Fíjense que para iniciar, bueno, además de que voy a permitirme compartir una pantalla, dejen nada más que... Sí se ve. Más que me fui a la última. Permítanme un poquito. Les platico. En Aguascalientes, bueno, el proceso pasado del año pasado, precisamente junto con el CPC de Aguascalientes, bueno, pues lanzamos esta iniciativa, la presentación de declaraciones 3 de 3, que como bien lo comentaba Cecilia, bueno, pues tiene por objeto, de parte o desde la visión de la autoridad electoral, pues incentivar este voto informado, voto razonado, que es el ideal para nosotros como autoridades encargadas de la administración y de la preparación de la jornada electoral como tal. Hay que decirlo, Aguascalientes y en general nuestro país, pues bueno, adolece pues de un voto razonado, de un voto consciente, normal o tradicionalmente visualizamos el éxito o fracaso de una jornada electoral en cuanto a la participación ciudadana. Pero si se fijan, bueno, pues siempre partimos de un ámbito cuantitativo, cuando el ideal tendría que ser que esas personas que acuden a las casillas, pues bueno, realmente sepan por qué están votando, por qué opción están votando, y no solamente por eso, sino por el hecho de que estén convencidas de que sus propuestas, sus acciones futuras de gobierno, pues bueno, son las que más empatan con la satisfacción de sus necesidades. Cuestión que, bueno, pues lastimosamente nos falta un tramo interesante por transitar, ¿no? Nosotros desde la autoridad electoral, bueno, pues siempre llevamos a cabo acciones de promoción del voto. Considero en lo particular que dentro de un proceso electoral, esta participación o promoción, perdón, del voto, pues para la autoridad electoral pasa a un segundo término. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos es precisamente su escenario, es donde ellos deben de estar llamando y convenciendo y seduciendo al electorado. ¿Para qué? Pues en primer término, para que voten por su opción política, pero al final del día, pues incentivando esta participación ciudadana. De tal manera que para nosotros desde la autoridad electoral esta iniciativa de obligar, en sentido semántico, pero bueno, una atenta invitación a los candidatos y a las candidatas a presentar estas declaraciones, pues es sin lugar a dudas un aliciente precisamente para incentivar la participación ciudadana como una manera indirecta de promover el voto en una determinada jornada electoral. A diferencia del proceso anterior, aquí en Aguascalientes, en la que estuvimos renovando todos los ayuntamientos junto con la totalidad de las curules que integran el Congreso de nuestro estado, este proceso electoral 2022, también con este calendario atípico, pues bueno, nos presenta un escenario muchísimo más ad hoc, creo, para esta iniciativa de la declaración 3 de 3. ¿Por qué lo considero de esta manera? Porque el cúmulo de candidaturas pues es muchísimo menor. Estamos hablando únicamente que vamos a renovar la gobernatura del estado. Es un solo cargo, que dicho sea de paso es un cargo incluso unipersonal. No cabe o no se registra por fórmula, no hay un suplente de titular del Ejecutivo del estado. De tal manera que para el electorado y para las propias autoridades, pues creo que va a ser muchísimo más sencillo discernir y tener claridad de cuál es la oferta política que se está presentando en este proceso electoral. Que aquí hago también un paréntesis en la carga que le estamos dejando un poco al elector con este contexto que les comento, que carecemos
de un voto razonado, una cultura de investigar a fondo cuáles son las propuestas de cada una de las candidaturas que se nos presentan en un proceso electoral, y poniéndole el ingrediente adicional que con este nuevo modelo, nuevo entre comillas, porque desde 2014 en México se está aplicando este nuevo sistema nacional electoral, en el cual, bueno, pues vamos a tener incluso de manera ya permanente un modelo de casilla única en el que vamos a estar siempre conviviendo elecciones locales con federales. Pues bueno, para el elector creo que la carga, el compromiso de incluso discernir entre los cargos federales y locales, el puro cargo, sin ni siquiera entrar a los nombres de las y los candidatos, pues bueno, llega incluso a aumentar el riesgo de confusión. Lo vivimos en lo personal en 2018, que fue la última elección concurrente de una elección presidencial junto con una elección local. Pues bueno, el elector incluso se confundía en que no sabía cuáles eran los diputados o candidatos a diputados locales con los federales, confundían senadurías con las diputaciones locales, los distritos federales los confundían con el distrito local, de tal manera que le estamos, creo, dejando una mayor obligación, una mayor carga para el propio elector de poder discernir entre toda la oferta política de cuáles van a ser las candidaturas que van a estar buscando su voto. Aquí hago una pequeña referencia de las principales fechas. Ahorita nos encontramos a escasos 11 días de que concluya la precampaña, concluye el próximo 10 de febrero. Este periodo en el cual los partidos llevan a cabo todos los procesos internos conforme a sus estatutos para definir quiénes van a ser sus candidatas o sus candidatos ya rumbo a la campaña, que iniciará el 3 de abril y se va a extender hasta el primero de junio. Y posteriormente, bueno, tendremos el famoso periodo de reflexión 3 días antes de la jornada electoral, en la cual, pues precisamente se destina para que el elector pueda, con todo el cúmulo de información que recibió, que esperemos que cumplan también las candidaturas en este proceso en particular, con la declaración 3 de 3, y cuenten también con esta información y que la puedan consultar. Y con ello, bueno, pues tratar de incentivar este voto razonado, este voto consciente por parte de la ciudadanía. En Aguascalientes, bueno, creo que también los demás contextos, tanto geográficos como poblacionales, pues son muy ad hoc para poder penetrar con una iniciativa de este tipo. Estamos hablando que pues apenas superamos el 1.000.000 de electores, estamos hablando de 1.021.224 potenciales electores, vamos a estarles garantizando. Les comentaba, son 3 distritos federales que conviven o están insertos en 18 distritos locales, en 11 municipios que pues es un estado pequeño, Aguascalientes, pero que eso viene a bien también para el propio elector y para las autoridades para incentivar este tipo de herramientas. Otro aliciente más para esta iniciativa 3 de 3 en este proceso electoral en particular es que tenemos muchísimos menos partidos políticos en la mesa, con la pérdida de registro de ciertas fuerzas políticas y la conformación de 2 coaliciones. Pues bueno, tendremos 5 candidatas o candidatos en este proceso electoral, lo que hace, pues creo que mayor vinculación entre el candidato o la candidata y la población en general. Tenemos una coalición ya registrada entre el PAN, PRI y PRD, va por Aguascalientes, y de manera paralela tenemos una coalición que ahí tenemos la obligación por una cuestión jurisdiccional de modificar su nombre, pero el convenio como tal existe entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, junto con Movimiento Ciudadano, Morena y el otrora Partido Nacional, que ahora se vuelve local, Fuerza por México, Aguascalientes. De tal manera que estos cinco candidaturas, pues bueno, creo que van a estar vinculados, por supuesto, a participar sí o sí. Yo siempre lo he comentado que si las candidaturas dentro de un proceso electoral lo que están buscando es dar la mejor cara para el elector y con ello convencerlo para que nos apoyen, nos decanten en la jornada electoral, pues bueno, deben de iniciar con ese tipo de invitaciones que pues sobre todo lo que buscan es transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué va a pasar una vez que concluyan las precampañas? Entramos en un periodo de intercampaña hasta el 15 de marzo, que se inicia ya el proceso o el plazo para registrarlos aquí en el instituto.
Entre el 15 y 20 de marzo, estas 5 candidaturas tendrán que presentarse en las oficinas de esta autoridad a solicitar ya formalmente su registro. Entre el 21 y el 25 nosotros revisamos los requisitos de elegibilidad y una vez que concluya esto, a más tardar el 25 de marzo, en una sesión extraordinaria especial del Consejo General, bueno, pues ya tendremos a las candidaturas de estas 5 fuerzas políticas. Entre el 26 de marzo y el 2 de abril, que es el tiempo de intercampañas, pues nosotros validamos y aprobamos las candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, publicamos, damos ya la publicidad correspondiente, damos la fuerza jurídica determinada y aparte preparamos pues todo el escenario para que inicien las campañas electorales, entre otras actividades. Hacemos un sorteo para repartir los lugares de uso común donde pueden llevar a cabo pues sus actos de campaña, ¿no? Sus espectaculares y todas estas cuestiones son una prerrogativa de manera gratuita para los partidos políticos. Y bueno, pues como les comentaba, desde el 3 de abril hasta el 1 de junio, bueno, se llevarán a cabo las campañas electorales inmersas. En Aguascalientes tenemos un evento, el principal evento cultural aquí en Aguascalientes, la Feria Nacional de San Marcos, y siempre los calendarios nos presentan que se van a empalmar, muchas veces a favor o en contra del propio proceso electoral, pero bueno, iniciaremos ya con las campañas electorales en las cuales ya los reflectores completamente van a estar en las candidaturas, en estas 5 candidaturas, y es donde creo que debemos de pues ya tener, incluso contar con las declaraciones 3 de 3 de estas 5 candidaturas. ¿Para qué? Pues bueno, para que también formen parte del cúmulo de información que los propios electores tendrán a su disposición para discernir el sentido de su voto. Y bueno, la importancia de esta iniciativa 3 de 3, para nosotros, en primer término, pues bueno, contribuir a las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, por supuesto. También dotar al electorado, creo que ese es el mayor aliciente para esta autoridad, dotar al electorado de factores objetivos para poder decantarse por alguna opción política y de manera también adicional, pues darle elementos al electorado para la toma de decisión trascendente que implica el votar, ¿no? El sufragio. Como retos para nosotros, y me refiero a nosotros, si me permite Alejandra, los consideramos tanto al CPC como esta autoridad, pues bueno, como autoridades aliadas en este tipo de temas, pues bueno, primero favorecer la participación ciudadana y ojalá que sea más allá de la jornada electoral, sino que sea un aliciente para esta rendición de cuentas, que el elector, si bien es cierto, se decante de manera consciente y objetiva por una opción política, que le esté recordando a este ciudadano, a esta ciudadana, que ya forma parte de la representación, ostenta la representación política, pues bueno, que esas propuestas y esas acciones de gobierno, esas políticas que prometió llevar a cabo, pues en verdad las ejecute ya siendo autoridad. Por otro lado, comprometer a los partidos y a las candidaturas contendientes, por supuesto, asumir esta responsabilidad de participar en 3 de 3. Creo que es una cuestión de congruencia. Si lo que están buscando es precisamente el apoyo ciudadano, pues bueno, que inicien de manera responsable con presentar esta iniciativa. Y por el otro lado, pues bueno, respaldar los mecanismos jurídicos que el CPC en Aguascalientes establezca. Nosotros trataremos siempre de estarlos arropando, de estarlos coordinando con ellos para favorecer este tipo de prácticas que por supuesto abonan al fortalecimiento de nuestra democracia. Creo que un voto libre tendrá que ser forzosamente un voto informado y de tal manera que con instrumentos como estos pues tendremos que llegar a buen puerto en este tipo de temas. Y bueno, pues yo hasta aquí dejaré mi intervención, agradeciendo también la atención de todas y de todos. Y pues bueno, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que esta presentación les haya dejado. Muchísimas gracias y hasta aquí la dejaría por el momento. Muchas gracias, consejero presidente, por tu participación. Hay que hacer un énfasis para que las personas que nos siguen y a nuestros ponentes que nos acompañan
El Instituto Estatal Electoral ha sido un aliado en este proyecto de 3 de 3 desde el proceso pasado, como bien lo dice el consejero presidente. El proceso 2021 hubo alrededor un poquito más de 2,000 candidatos y candidatas. Para este proceso electoral habrá 5, pero el objetivo es ese de estos retos, ¿no? De favorecer primero la participación ciudadana para que esta ciudadanía tenga un voto informado y razonado, como también lo mencionaba Ceci, y por el otro, comprometer a los partidos políticos para que registren a sus candidatas. Hay que dar a conocer que la mayoría de las candidatas, como bien lo mencionó el consejero presidente, o las candidaturas van a ser para mujeres en Aguascalientes. Vamos a tener la primera gobernadora, pero el objetivo es ese, que se registren para que tenga la ciudadanía más información al momento de emitir su voto. Muchas gracias, consejero presidente. Bien, ahora daré el uso de la voz a nuestro comisionado Adrián Alcalá Méndez, que también le dé parte de su semblanza, ¿no? Es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, docente en materia de transparencia y de acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente, así como también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Mi estimado comisionado, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en este foro y te cedo el uso de la voz. Al contrario, muchas gracias, Salvador, por la presentación. Gracias de verdad por la invitación a este evento denominado La Protección de Datos Personales en la presentación de las declaraciones 3 de 3 para el proceso electoral 2021-2022. Esto en el marco del proyecto Ruta de la Privacidad, con motivo pues de las jornadas de conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se conmemoró el pasado viernes 28 de enero. Agradezco de nueva cuenta la invitación al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, a sus integrantes, la comisionada presidenta Alejandra González, comisionada Josefina Díaz, comisionado Francisco Aguirre, José Jesús Suárez y por supuesto Salvador, que también provienes de las filas acá del IFAI y del INAI, eres de casa. Y por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras y compañeros de panel, Cecilia Suara, que también fue mi antecesora en la Secretaría de Acceso a la Información. Me dejó una vara muy alta, pero ahí más o menos creo que la tratamos de llegar, más nunca superar. Qué gusto saludarte, Ceci. Isabel Davara, experta también en el tema de protección de datos personales, así como saludo a Luis Fernando Landeros, consejero presidente del órgano local electoral, a Edgar Telles, comisionado del CPC. Gracias de verdad por estar aquí con ustedes. Muchísimo gusto también a todas las personas que hacen el favor de seguir esta transmisión a través de las redes sociales. Y bueno, sin más, el día que hoy nos reúne es uno de los más importantes para quienes tenemos, desde mi óptica, la oportunidad de desempeñar un cargo en los organismos garantes del derecho fundamental a la protección de datos personales, que como se ha dicho, está reconocido en la Constitución, el artículo 16 constitucional, y recordar que este derecho pues también emancipó cuando estaba reconocido en el artículo 6 constitucional, por ahí en 2007, como una limitante al derecho de acceso a la información. Pero bueno, la conmemoración de este 28 de enero como el Día Internacional tiene su origen, como lo sabemos, en el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, mejor comúnmente conocido como Convenio 108. La relevancia de este evento que hoy nos convoca, se encuentra vinculado con la protección de los datos a partir de la presentación de la denominada Declaración 3 de 3, ¿no? Un término obviamente que fue impulsado y acuñado desde la sociedad civil, que la sociedad civil siempre ha impulsado estos temas, tanto de rendición de cuentas como de acceso a la información, de archivos y por supuesto de protección de datos personales. Bueno,
Esta declaración 333, pues obviamente también fue impulsada desde la sociedad civil y está reconocida en ley. Y se permite o radica la importancia de esta declaración justamente en conocer e identificar las implicaciones derivadas del tratamiento de información personal, así como los riesgos a los que se encuentran las personas o los datos que son necesarios para cumplir con esta obligación por parte de quienes ejercemos un cargo público o de interés público. Ahora bien, en relación a las preguntas detonadoras, ¿cómo fortalecer la participación ciudadana ante la información de las declaraciones 3 de 3 en las candidatas y o candidatos a ocupar un cargo de elección popular? En ese sentido, permítame comentar que las declaraciones 3 de 3 vienen a constituir un mecanismo para el combate a la corrupción, que se integra con obligación a cargo no solo los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, sino también de las y los servidores públicos que presentemos las respectivas declaraciones patrimonial, fiscal e de intereses. A través de dichos instrumentos y de dichos documentos y su publicidad, se pretende mostrar el estado, la evolución y el valor estimado del patrimonio de un servidor público o candidato y su congruencia con el desarrollo de sus actividades laborales, así como su compromiso ciudadano también del pago puntual de sus contribuciones a la hacienda pública, junto con las relaciones que se guarda o las relaciones que guarda su entorno familiar, social y profesional, a efecto de evitar la existencia de un probable conflicto de interés que eventualmente pudiera poner en duda o afectar el desempeño del cargo. Es decir, esta declaración particularmente tiene por efecto, permítame decirlo, entiendo, no es pecado, no está mal tener pues dinero, ¿no? Sencillamente el tema es nada más declarar cómo ha evolucionado tu patrimonio y si es consecuente y congruente con los cargos que has ostentado o, por ejemplo, en la iniciativa privada, si tuviste un desempeño a lo mejor como consultor independiente o abogado, contador, etcétera. Sencillamente lo que se pretende es eso, ¿no? Que tu evolución patrimonial es consecuente con tus empleos anteriores. Y bueno, obviamente la declaración, la de intereses es también, pues, saber qué intereses tiene esta persona, ¿no? Que es candidata o candidato o que ocupa un servicio público o de interés público, y evitar esos conflictos de intereses al momento de una eventual decisión o que tenga un impacto. Ahora bien, entendiendo la participación ciudadana como un mecanismo democrático y social que promueve y fomenta la contribución activa de la ciudadanía en la toma de las decisiones relativas a la función gubernamental, estimamos que puede fortalecerse desde dos enfoques. Promover y procurar la máxima divulgación de la información que contienen las declaraciones 3 de 3 para que la sociedad en general pueda formarse un propio criterio y opinión respecto del o el candidato a elección popular de cara a cualquier proceso electoral, así como el desempeño de los servidores públicos. Y en segundo, pero no por ello menos importante, pues salvaguardar también la protección de los datos personales que también se pueden contener, más bien no se pueden, corrijo, contienen dichas declaraciones, ya que si bien es cierto, es derivado del carácter de candidato a un cargo de elección popular o de servidor público, puede verse limitado su derecho a la privacidad, como le establecen diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Pero lo cierto es que esto no significa dejar de garantizar sus derechos fundamentales, ya que continúan conservando cierto ámbito de protección que debe tutelarse. Es decir, en términos de lo que ha dicho la Corte, los servidores públicos tenemos un umbral de privacidad menor respecto de cualquier persona, pero seguimos teniendo umbrales. Entonces, eso lo quiero dejar un tanto claro. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es la participación de los órganos garantes en materia de protección de datos personales en las plataformas 3 de 3? Me gustaría responder que bajo esta óptica, obviamente, como se sabe, en nuestro país existen 33 organismos garantes del derecho de acceso a la información de datos personales. Esto es uno por cada entidad federativa y el Instituto Nacional, ¿no? En ese sentido, el papel que desempeñamos los organismos garantes en las declaraciones 3 de 3 consiste precisamente en velar porque el tratamiento de los datos que se recaban, pues, con motivo de cada una de las declaraciones, se lleve a cabo con estricto apego y cumplimiento a los principios de licitud,
de consentimiento, de información, de finalidad, de calidad, de proporcionalidad, de lealtad y de responsabilidad. Es decir, en base a estos 8 principios. Pero también los deberes de seguridad y de confidencialidad, así como las demás obligaciones previstas por la legislación aplicable a la materia. Así las cosas, en la presentación de las declaraciones 3 de 3, los servidores públicos y los candidatos a ocupar un cargo de elección popular debemos de proporcionar diversos datos personales que van desde nombre, el domicilio, el Registro Federal de Contribuyentes, la CURP, pasando por números de cuentas bancarias, el saldo de las mismas, monto de ingresos y de egresos, bienes muebles e inmuebles, acciones, hasta información que va relacionada con sus familiares y dependientes económicos, entre muchos otros datos. Es pues ante ello incuestionable que esto reviste el carácter de datos personales en la inteligencia de que se trata de información concerniente a personas físicas que son identificadas o que están identificables y cuyo tratamiento es efectuado ya sea por los órganos mismos, los órganos internos de control, por la Secretaría de Función Pública, en el caso de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, o los órganos análogos, tratando servidores públicos, o bien las instancias electorales competentes en el caso de garantizar en todo momento que este tratamiento se desarrolle en estricto apego a la normatividad que regula pues el derecho fundamental de acceso, de protección de datos personales. Perdón. La tercera pregunta: ¿cuáles son los retos y perspectivas de la protección de datos personales en el corto plazo? Yo estimo que, como se ha mencionado previamente en este foro, que el principal reto en materia de la protección de datos personales es justo garantizar que los sujetos obligados cumplan a cabalidad con las obligaciones que derivan, pues, de los principios y deberes en materia de protección de datos personales. Y particularmente me centro en que es importante hacer mención del deber de seguridad, de acuerdo con el cual los responsables deben establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso, tratamiento no autorizado, así como el de guardar concretamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad con independencia del tipo del sistema en que se encuentre o el tipo de tratamiento. Por mencionar un ejemplo, en el año 2020, el INAI tuvo conocimiento de una vulneración de seguridad de datos personales sufrida por un sujeto obligado, a partir del cual se tuvo un acceso no autorizado y pudo haberse realizado la copia de la base de datos que contenían los datos personales de diversos servidores públicos y muchísimos que presentaron su declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses. En este caso, el Pleno del INAI determinó que sí se incumplieron los deberes de seguridad y de confidencialidad, así como los principios de responsabilidad, de licitud de información, consentimiento y lealtad, motivo por el cual se dictaron, entre otras, las siguientes medidas: que el sujeto obligado debía contar con un programa de capacitación permanente en materia de seguridad y de protección de datos personales, generar y adoptar políticas e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones, así como adecuar sus avisos de privacidad. En el caso que antecede, pone pues de manifiesto las consecuencias que puede traer consigo el incumplimiento de los principios y deberes en materia de protección de datos personales que son tratados con motivo de la presentación de las declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses por parte de servidores públicos y candidatos a elección popular. Para respetar el tiempo, aquí concluye mi primera intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Pues sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, en la protección de datos personales está constituido como derecho fundamental el artículo 16, ¿no? Mencionó también que la 3 de 3 constituye un mecanismo para combatir la corrupción, que es parte de una de las atribuciones de los CPCs en
en los estados y a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo coincide también con Isabel Lavara, con las medidas de seguridad que se deben de cuidar, ¿no? Sobre todo en los principios y deberes de la protección de datos personales. Muchas gracias, comisionado. Para finalizar esta primera ronda, y no menos importante, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema, solamente para manifestar que desafortunadamente es el último foro que nos acompaña. Ya a partir del próximo miércoles hacemos el cambio de presidencia, pero este es yo digo que es una salida por la puerta grande en cuestión de foros que organizamos durante este año 2021 y comenzamos con este en 2022. Bien, la maestra Alejandra Yasmín González Sandoval es actualmente presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Es maestra en Administración con distinción en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes. Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos en la iniciativa privada, fundadora de una asociación civil enfocada al área educativa con orientación humanista, ha participado en congresos internacionales en desarrollo humano, arte y pedagogía. Propulsora de programas basados en valores que permiten concientizar y prevenir acciones que van en contra de los valores éticos humanos. Promotora de política social a través de programas que fomentan la inclusión, equidad y la educación como un derecho universal. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestra presidenta Alejandra González. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Chava. Gracias. Saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan de manera virtual, a los que participan en este foro. Es para mí un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Adrián, Isabel, Ceci, Edgar, Luis Fernando, de verdad, mi admiración y mi respeto para ustedes, a mis compañeros comisionados del CPC, muchísimas gracias por su apoyo y a todos los que nos acompañan. Y bueno, para no extendernos más, porque ha sido muy interesante todo lo que nos han comentado nuestros panelistas, y efectivamente, bueno, el derecho humano de acceso a la información pública es una garantía reconocida en nuestra Carta Magna, y como ya lo mencionó ahorita Adrián, pues también está normado en el artículo 16 de la Constitución como una garantía individual. Pero a manera de reflexión, por un lado tenemos ese desarrollo tecnológico que crece a pasos agigantados y que para muchos de nosotros incluso nos es difícil, ¿no?, conocer oportunamente esas actualizaciones y saber de esas ventajas y desventajas de estas herramientas tecnológicas donde se comparte información y se potencializa la posibilidad de ser vulnerados, ¿no?, de violar la privacidad y el mal uso que se pudiera hacer de la misma. Y por otro lado, bueno, tenemos esa exigencia ciudadana que requerimos de conocer más, como ya lo comentaba incluso ahorita Isabel, que muy acertadamente decía, pues hasta dónde es relevante conocer cierto tipo de información o en qué nos va a influir, en este caso, para un voto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy selectivos con esta información. Y aquí en México tenemos leyes que nos protegen a contrapeso de esta reflexión de que decíamos. Por un lado, en el servicio público, la protección de datos personales en México se garantiza a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, donde se reconoce la protección de datos personales y se regula el manejo de la información. Y en el sector privado tenemos también la protección de datos personales y le es aplicable la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y para este conjunto, si no me equivoco, está el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos, que tiene atribuciones para garantizar este derecho, ¿sí? Y bueno, es pertinente mencionar también que tenemos la protección de datos personales, también está a nivel internacional regulada. Isabel nos comentaba hace rato este criterio,
Y aunado a esto, también tenemos por otro lado, lo que yo les comentaba a manera de reflexión, pues la ciudadanía queremos estar informados y por un lado exigimos los ciudadanos a nuestros futuros candidatos a que sean transparentes y nos proporcionen toda su información con el objetivo principal de analizar las características patrimoniales, fiscales y de intereses, que también nos lo explicaba muy detalladamente Ceci, para poder emitir un voto más razonable. Y bueno, también lo comentó hace ratito el maestro Landeros, a quien le agradezco siempre su apoyo. Efectivamente, el año pasado nosotros en el Comité de Participación Ciudadana, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que diseñó una plataforma para que los candidatos y candidatas a ocupar un cargo público subieran ahí sus declaraciones 3 de 3, y esta iniciativa fue a nivel nacional, con varios CPCs nacionales, está aquí mi compañero Edgar también, y pues si no, les digo, para no dar un dato a lo mejor tan exacto, pero si no mal recuerdo fueron 2,500 y tantas candidaturas, y de esas 2,500 solo 76 presentaron su 3 de 3, cuando veíamos en los discursos políticos, todo el mundo habla de transparencia, honestidad, y en realidad no sé si fue apatía o un miedo a ser vulnerados con esta información. Entonces es por esto que los comités de participación ciudadana de varios estados, no nada más de Aguascalientes, en conjunto con Transparencia Mexicana, identificamos problemas en la disponibilidad de información sobre las candidatas y los candidatos, toda vez que 2 de cada 3 electores registrados en la lista nominal no contaron con información mínima sobre quiénes eran los candidatos y candidatas que pedían su voto. La obligación moral quedó afuera. Nos quedaron a deber los candidatos. Y es por esto que ahora se propone esta iniciativa para reformar las leyes en materia electoral, para que sea obligatorio y que presenten su publicación y publiquen su declaración patrimonial de intereses y su constancia fiscal. La idea es que se estén utilizando los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y las autoridades reunidas alrededor del Sistema Nacional de Transparencia. Como ya lo comentaba hace ratito Ceci, no puede haber un voto informado sin información. El objetivo de esta reforma es homologar la disponibilidad de información sobre los candidatos y candidatas a cargos de elección popular en todo el país. Ojalá que esto se pueda dar pronto, buscando ese equilibrio que mencionaban anteriormente, ¿no? Esa relevancia de información que realmente nos haga razonar un voto. Hasta aquí dejo ya la participación para proceder a cerrar el foro. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su participación. Pues como ustedes pudieron observar, es la visión ciudadana, ¿no?, del CPC en la 3 de 3, sobre todo esta obligación moral versus obligación normativa, que lo que se pretende es que se incluya esta 3 de 3 como un requisito de elegibilidad para las y los candidatos en los próximos procesos electorales. Bien, para no alargar más este foro, llegamos a la segunda etapa y última de conclusiones. Tendrán cada uno de ustedes hasta 2 minutos para dar su punto de vista de este foro, y comenzamos con el comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, Edgar Telles. Adelante, comisionado. Muchas gracias. Bueno, como a todos los panelistas, hemos oído diferentes opiniones que vamos en el mismo rumbo. La importancia de la 13.3 para ver la evolución patrimonial y sobre todo de que ha tenido la persona candidata, pero también la necesidad de proteger los datos, algunos datos personales de las personas candidatas, así como la importancia de los avisos de privacidad. Me alegra escuchar el buen desarrollo que ha tenido el CPC de Aguascalientes con las autoridades locales en las elecciones 2021, 2022, 2021 de todos los candidatos, que ya es
una fuerza aparte, la voluntad de todos los partidos políticos para que registren a las personas candidatas, y nos vamos con el mensaje de que, en primer lugar, la importancia de la sociedad civil al impulsar la 13.3, que en este caso fue Transparencia Mexicana. Segundo punto, la importancia de los avisos de privacidad para establecer cuáles son los elementos, a quién se le va a transmitir la información, independientemente de lo que nos marca la ley, y qué información se va a transmitir, y sobre todo el mediar la transparencia en materia de las personas candidatas con el derecho de la protección de datos personales. Creo que son 3 puntos importantes, y el trabajo que realizó el CPC con el Instituto Electoral Local en las elecciones que hubo el año pasado y las que va a haber este año con el cambio de gobernatura. Les agradezco enormemente al Comité de Participación de Aguascalientes la invitación, a la comisionada presidenta, a la maestra Alejandra González, al comisionado Salvador Vázquez, pero sobre todo a todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes y a todos con los que tuve el honor de compartir la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Damos el uso de la voz a Isabel Navarra. Por favor, Isabel. Pues muchas gracias. Yo no puedo sino reiterar primero el agradecimiento por haberme invitado a esta mesa, y todo lo que han dicho mis compañeros de panel mucho mejor que yo, ¿no? Pero quizá reincidir en que en cuanto a que evidentemente cuanto más conocimiento tengamos los ciudadanos de los candidatos, es mejor en aras de una mejor participación ciudadana y democracia, pero sí quiero incidir en que aunque la expectativa de privacidad de los servidores públicos ceda, y más aún en campañas electorales, si ustedes quieren, tiene que ser caso por caso, como mencionábamos en el informe del INAI acerca de estas declaraciones, de estas 3 de 3, y de cómo cambió desde el principio hasta ahora para que se distinga entre información pública, información reservada, información confidencial, y sobre todo quienes acceden a ellos, e incidir una vez más: tengamos cuidado que pedimos sobre la gente, porque si lo pedimos tenemos una obligación de cuidarlo con unas medidas de seguridad absolutamente especiales, ¿no? Y como ha mencionado el comisionado Alcalá, perdón, pues cuando ocurren brechas de seguridad, ocurren y no se pueden, y el daño ya está hecho y no va a poderse evitar para el futuro. Y yo me congratulo no solo de este ejercicio, al que de nuevo les agradezco la invitación, sino de que, como decía mi predecesor Edgar, en Aguascalientes se esté tomando tan en serio, ¿no? Y se esté haciendo este ejercicio de sano equilibrio. De nuevo, pues muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias, Isabel, a ti por aceptar esta invitación. Bien, a continuación doy el uso de la voz al consejero presidente Luis Fernando Landeros. Adelante, presidente, tienes hasta 2 minutos. Gracias, Salvador. Bueno, pues en primer término, agradecerles el espacio. Ale, en particular, con la cercanía de la conclusión de tu encargo, déjame decirte un reconocimiento público por el espléndido desempeño en el cargo que los últimos 6 años, 5 años, 4 años, tuviste en el CPC. Creo que un rasgo característico de tu desempeño, pues, digo, sin lugar a dudas, la sencillez con la que siempre te diriges, la educación, el alto compromiso que has tenido siempre con esta encomienda, pero sobre todo el profesionalismo que has dejado. Creo que manejas, o dejas más bien, la vara muy alta, pues, para las demás personas que van a estar desempeñándose como comisionadas y comisionados. Mi reconocimiento siempre público. Ale, muchísimas felicidades por poderte retirar con la frente muy en alto, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, resaltar la importancia de este tipo de iniciativas. Obviamente que del lado de la autoridad electoral cuentan y contarán siempre con nuestro respaldo. Creo que en las épocas en las cuales las autoridades nos encontrábamos completamente desarticuladas, han quedado atrás, y bueno, sirve de ejemplo. Un proceso electoral es una cuestión de interés público, una cuestión de Estado en el más amplio sentido de la palabra, en la cual intervienen todas las autoridades. El principio de corresponsabilidad está presente en todos los tramos del proceso electoral. Todos cumplimos un papel fundamental para el desarrollo del proceso electoral, y bueno, este tipo de iniciativas es un ejemplo más de ello. Yo hasta aquí dejaría mi participación. Les deseo a todos muy buen día y gusto en verlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente, por tu intervención. Cedo el uso de la voz a Cecilia Suara. Ceci, muchas gracias por participar y tienes hasta 2 minutos. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación y por la oportunidad que he tenido de compartir este panel con quienes están presentes. Además, me da la oportunidad de saludarlos. Insisto que es gente que aprecio y respeto mucho. Yo voy a cerrar con 3 pues grandes ideas, creo. La primera es que coincido totalmente con Isabel. En democracia es tan importante el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales. No debemos soslayarlo, ¿no? Por eso es tan importante lograr este equilibrio entre lo que es pertinente conocer y lo que no sobre una persona. Como idea 2, pues que la única forma que tenemos de combatir la desinformación masiva que actualmente existe, con la facilidad además que esta se da, insisto, en redes sociales y ante el anonimato de quien escribe y publica lo que sea, pues es justamente como autoridades quienes están en la posibilidad de hacerlo, es tomando decisiones que promuevan la información oficial y veraz, es decir, que esta sea la que acalle aquella información que es de dudosa procedencia. Y como tercer punto, pues que corresponde a los congresos, por supuesto, hacer esta prueba de interés público en este momento para determinar ese equilibrio entre la protección de datos personales y el acceso a la información. Y yo aludía a 2 resoluciones del INAI que me parece que son pues un punto de lanza muy importante porque nos dan elementos que, si bien no son exactamente el tipo de información de la que hablamos, sí dan cuenta del interés público que puede llegar a prevalecer en el electorado para conocer más sobre los candidatos y las candidatas. Yo creo que con eso cerraría y pues nuevamente agradeciendo y enviándoles un cordial y afectuoso saludo y un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Ceci, y sobre todo por aceptar esta invitación a participar en este foro. Bien, a continuación le doy el uso de la voz a nuestro comisionado Adrián Alcalá. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos, comisionado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, pues antes que nada agradecer nuevamente, es un honor compartir el panel, ¿no? Con expertas y expertos en el tema. Y por supuesto la invitación, y qué bueno que se celebren este tipo de foros, no solamente a propósito del Día de Conmemoración, el Día Internacional para conmemorar la protección de datos personales. Creo que es un tema que siempre debe estar de manera permanente en la agenda pública y no esperarnos a la jornada electoral o a la jornada postelectoral, sino que siempre esté en la agenda pública. Entonces, para concluir y culminar esta participación, debo resaltar que obviamente los avances, existen muchísimos avances en materia de participación ciudadana y de combate a la corrupción, como son las denominadas declaraciones 3 de 3, las cuales, como ya lo he venido, surgen desde la sociedad, lo recoge el legislador, y estos vienen a constituir un ejercicio de transparencia mediante la publicidad de gran parte de la información que corresponde a nosotros como servidores públicos y a las y a los candidatos a cargos de elección popular, quienes con motivo del cargo que desempeñan o pretenden desempeñar, en el caso de candidatos, pues nos sometemos de una manera voluntaria. Obviamente nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola al riesgo de que nuestras actividades o las actividades de ellos o de su parte de su vida privada sean un objeto de mayor difusión. Si no lo quisiera, no lo hago, ¿no? Entonces, cuando yo decidí participar en el servicio público, lo hice sabiendo, no el riesgo, no quiero decir que el riesgo, porque no es el riesgo, sabiendo que parte de mi vida privada se iba a dar a conocer por cualquier persona, desde mi nombre, desde mi fecha de nacimiento hasta cuánto recibo, cuáles son mis deudas, ¿no? Entre otras situaciones. Entonces, no debe pasar tampoco desapercibido que, si bien esta proyección o notoriedad implica que las personas públicas debamos resistir mayor nivel de injerencia en nuestra intimidad que las personas privadas o los particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de conocer cierta información en aras precisamente del interés público. Lo cierto, pues, que no por ello carecemos de un derecho fundamental, que es el de la protección de nuestros datos personales, aunque el ámbito de la tutela o el espectro se encuentre, pues, reducido dada la naturaleza de nuestras respectivas funciones. Y obviamente a mayor jerarquía o a menor jerarquía, pues obviamente el umbral de privacidad es todavía un poco mayor que respecto de los servidores públicos que ejercemos un cargo a lo mejor de mayor jerarquía, es decir, también va en función de la jerarquía. Entonces, pues es importante que los sujetos obligados que recaban y den tratamiento a los datos personales que son proporcionados con motivo de la presentación de estas declaraciones 3 de 3, conozcan, pero además implementen políticas efectivas, eficaces, medidas, estrategias y mecanismos que sean adecuados
pero también pertinentes para garantizar el cumplimiento de los principios, las obligaciones y los deberes que se prevén en el marco que regula este derecho fundamental a la protección de datos personales. Pues no me resta más que agradecer a todas y a todos su atención, su invitación, y nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias, comisionado Alcalá, por sus mensajes y sobre todo por aceptar la invitación de este foro. Por último, insisto, no menos importante, le cedo el uso de la voz a nuestra comisionada presidenta Alejandra González. Tiene hasta 2 minutos, presidenta. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Hacer del conocimiento ciudadano una declaración patrimonial, fiscal o de intereses no contrapone en sentido estricto el derecho a la información con el derecho a la privacidad o a la protección de datos personales. Como destaca Transparencia Mexicana, la información es uno de los elementos mínimos para participar en la democracia, y que cuando una democracia no permite que sus ciudadanos tengan información para que puedan hacer una comparación adecuada entre las personas que quieren representarles, es una democracia endeble. Y pues muchas gracias. Con este foro efectivamente me despido como presidente del Comité Coordinador y de la Junta de Gobierno, así como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya pasado mañana entrego la estafeta a la comisionada Josefina, a quien le deseo el mejor de los éxitos. Agradezco de todo corazón el apoyo que nos han dado a nuestros panelistas, Isabel, Ceci, un gusto haberlas escuchado. Adrián, hemos coincidido en otras ocasiones y es muy grato escucharte nuevamente. Edgar Telles, mi homólogo del CPC de Ciudad de México, sé que pronto terminarás tu gestión y que no ha sido fácil. Te deseo la mejor de las suertes y ya sabes que aquí en Aguascalientes cuentas con un comité que siempre los apoya, con una amiga también. Luis Fernando, muchísimas gracias por todo ese apoyo que siempre has mostrado al Comité de Participación Ciudadana. Reconozco y admiro tu trabajo al frente del Instituto Estatal Electoral. Espero realmente poder coincidir nuevamente en un futuro no muy lejano y cuentas con una amiga siempre también. Muchísimas gracias a mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana. De verdad les agradezco su paciencia y su apoyo. Elsa, nuestro apoyo, nuestro brazo derecho e izquierdo, que siempre está tras bambalina, siempre nos apoyándonos. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por participar en este foro y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues no me queda más que agradecer a todos cada uno, primero la aceptación para participar en este foro, ¿no? Sobre todo a mis compañeros comisionados, a Josefina Díaz, a Francisco Aguirre y a Jesús Suárez Mariscal, que sin ellos, como bien lo dice Edgar, es un CPC y un sistema que ha sido como engranes que han ido para el mismo lado. Entonces, muchas gracias, comisionado Alcalá, Luis Fernando, Edgar, queridas Isabel y Cecilia por aceptar. Ceci ahí levantó la mano, adelante, ¿no? Bueno, gracias a todos y a los que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo hasta donde se encuentren y síganse cuidando.